Grabando, la verdad. Ok, bueno, entonces, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. La semana pasada estuvimos hablando de la historia clínica. Veíamos específicamente la historia clínica en la rehabilitación. Hablaba con sus compañeros de que ustedes, como parte de del tratamiento, pues obviamente hacen la exploración, pero cuando nos referimos a rehabilitación, hacemos una historia clínica que va más enfocada al movimiento, a la actividad y a la participación de los pacientes dentro de las actividades de la vida diaria. El día de hoy ya vamos a entrar un poquito más a la parte del tratamiento. Vamos a ver los agentes físicos que prácticamente son pues las herramientas base de la terapia física. ¿Sí? Para quienes no estuvieron la semana pasada, me presento nuevamente. Mi nombre es Luz Angélica Vega, soy licenciada en terapia física y bueno, para servirles. Alguien me preguntaba en el chat si las dudas las respondí allí, le decía que de preferencia aquí para que estemos en sintonía, porque de repente alguien tiene duda y si le contesto ahí puede ser que surja otra de otra persona. Mejor aquí las vamos aclarando. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Si tienen duda, pues me van diciendo. Para empezar, qué es la terapia física? ¿No? Les decía a sus compañeros que recibe su nombre justamente de los agentes físicos, que van a ser todos aquellos materiales que tomamos de la naturaleza para apoyar en el tratamiento de nuestros pacientes. Ya si lo vemos como desde el punto de vista, o mejor dicho, desde el significado que le da la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, vamos a tener, ya sabemos que la salud es parte del equilibrio de nuestro bienestar emocional, físico, psicológico y ahora también la parte espiritual. En este caso, hablando de salud, la terapia física es el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, el calor, el frío, la luz, el agua, el masaje y la electricidad. Este concepto es de los 60, de 1958. Sin embargo, engloba, por ejemplo, el calor, ¿no? No solamente se refiere al calor que a lo mejor recibimos del sol, ¿no? Podemos encontrar calor en el agua, calor cuando estamos cocinando. Vamos a ver ahorita que podemos tener muchísimas herramientas que a veces son cosas tan cotidianas que no nos imaginamos que nos puede servir como un medio terapéutico. De aquí tenemos que resaltar tres palabras clave: deficiencia, discapacidad, minusvalía. ¿Por qué? Porque la rehabilitación va enfocada justamente en estas. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, invariablemente vamos a estar hablando de una deficiencia o de minusvalía. Anteriormente, eh, a lo mejor nosotros escuchamos el término minusvalía en textos, pues ya de varios años. La Biblia, por ejemplo, es un libro o bueno, mejor dicho, un conjunto de libros y allí mencionan mucho, ¿no? Hablan de personas con discapacidad, con una deficiencia, y entonces la gente decía es una persona minusválida. Y se entendía como
en el sentido de que es alguien con una deficiencia, con una discapacidad o que de plano no puede valerse por sí misma. Vamos a ver que este concepto va más allá, o sea, no solo es eso. Cuando estamos hablando de deficiencia, podemos decir, yo tengo deficiencia, a lo mejor tenemos alguien de nosotros que usa lentes, ¿no? Tenemos una deficiencia visual. Entonces, la deficiencia puede ser anatómica, puede ser psicológica. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene una amputación, pues tiene una deficiencia física, a lo mejor de una extremidad. Luego, entonces, la discapacidad va a ser secundaria a la deficiencia, pero es aquello que no puede hacer. Por ejemplo, ay, perdonen, voy a apagar mi cámara porque no sé qué le sucede. Si a mi paciente le falta a la extremidad inferior, entonces su discapacidad va a ser motriz en función de esto, ¿no? Es decir, mi paciente, ¿qué no puede hacer a causa de esta deficiencia? Ah, pues probablemente no puede caminar. Y la minusvalía es consecuencia de la deficiencia y la discapacidad, pero la minusvalía corresponde a la participación de mi paciente dentro de las actividades. Entonces, ¿qué es lo que mi paciente no puede hacer? O mejor dicho, ¿a qué actividad no se puede integrar a causa de la discapacidad? Ah, bueno, por ejemplo, si a mi grupo de pacientes yo les digo que tienen que tomar su siguiente terapia en el tercer piso y este paciente específicamente que tomábamos como ejemplo tiene una discapacidad en la marcha, una discapacidad motriz secundario a una deficiencia de la extremidad inferior y una discapacidad en la marcha, entonces mi paciente no va a poder realizar esa actividad. Por lo tanto, se está viendo en desventaja con respecto de los demás. A eso se refiere la minusvalía. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora, al menos de mi parte. Gracias. Bueno, ok. Tenemos aquí, nos dice, la rehabilitación es la intervención orientada con objetivos específicos y diseñada para alcanzar el grado máximo de independencia. Esto es súper importante. Ajá. A veces, como terapeutas, nosotros estamos muy enfocados en nuestros objetivos, a lo mejor de movilidad, este, de flexibilidad, de fuerza, pero siempre tenemos que poner atención en cuál es la actividad de mi paciente, a qué se dedica mi paciente. ¿Por qué? Porque en función de ello van a ir los objetivos del paciente. Y eso yo lo debo de tener bien claro. ¿Qué es lo que mi paciente necesita? A lo mejor yo me estoy enfocando a lo mejor en mi paciente con secuelas de un EBC, tiene hemiplegia, y yo me estoy enfocando en los miembros inferiores para que mi paciente realice la marcha. Y resulta que un día me pongo a platicar con mi paciente y me dice, ¿sabes qué? Es que lo que a mí me interesa es el recuperar la movilidad de mi mano porque, porque a mí no me gusta que me den de comer en la boca, ¿no? No me siento bien, entonces yo quiero comer solo. ¿De qué estamos hablando? De la independencia y también de la participación de mi paciente. A lo mejor no se siente a gusto, no se siente incluido si alguien lo tiene que alimentar y su independencia y su participación depende de ello. Entonces, a eso le tenemos que poner muchísima atención. Y bueno, para este verlo un poquito más a fondo, vamos a ver este video. Me dicen por favor si se escucha bien. Mira, yo soy Juan Carlos Granados, soy médico especialista en... ¿Se escucha?
Ok. Rehabilitación. Como especialidad es muy amplia. La rehabilitación puede abarcar casi todas las especialidades, le da atención a casi todas las especialidades. En una clínica abierta, realmente lo que se atiende son principalmente afecciones ortopédicas, es decir, las derivadas de articulaciones, de músculos, de tendones, de ligamentos, y la rehabilitación neurológica. Lo que puede suceder, por ejemplo, después de lo que la gente conoce como embolia, que es el evento vascular cerebral, una lesión medular, un trauma craneoencefálico, lesiones directas a los nervios, Parkinson, cosas de ese tipo son las que en esencia se pueden atender, y todo eso también a los adultos, a los niños, a las personas de la tercera edad. En esencia, fracturas, estoy diciendo que tuviste un esguince, una fractura, un golpe, después de una cirugía, por ejemplo, puede ser la rodilla, el hombro, incluso túnel del carpo, de los dedos, cosas de ese tipo son las que principalmente atendemos, y la verdad es que el servicio bastante bien preparado para poder enfrentar cualquier tipo de necesidades. Todo paciente que está encamado, todo paciente que está incluso sentado, paciente que esté encamado en su casa o paciente que esté encamado en el hospital, cursa con una cosa que nosotros le llamamos el síndrome de reposo prolongado, que es muy importante. Se deterioran todos los sistemas, la piel, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, urinario, respiratorio, todos los sistemas se alteran. El cuerpo está hecho para funcionar. Cuando deja de funcionar empieza a marchitarse, déjame decirlo así. Cuando yo te digo reposo prolongado, puede ser incluso al segundo día. Imagínate las personas que ya tienen, ¿qué te gusta? Una semana, 2 semanas, un mes encamadas, más aún ahora con la cuestión de la neumonía por la infección del COVID. Pues son estancias largas, y además son pacientes que están sedados, que no se mueven ni para medio acomodarse, donde los dejaste así se quedan. Entonces la intervención de la rehabilitación es importante cuando tú tienes ya la condición de volver a tomar el control de tu cuerpo, necesitas llevarlo de forma organizada a que retome su función normal. Entonces no lo puedes hacer de un momento a otro, no te puedes, después de estar encamado, inconsciente, un mes, ahora ya siéntate y pues párate al baño. No puedes, de que tu cuerpo no te va a responder. Yo no sé si te ha pasado que estás dormida y de repente te quedaste con, no sé, el codo doblado de alguna manera, te despiertas y ¡uy, qué dolor! O sea, ¿cómo duele enderezarlo? ¿Y qué te quedaste? ¿3, 4 horas así? Imagínate quien se quedó un mes. ¿Sí? Entonces, el recuperar esa condición es condicionar las estructuras paso a paso para que la recuperación sea efectiva y en el menor tiempo que se pueda. Las articulaciones, para poder explicar, se quedan pegadas. Las estructuras que las mantienen juntas se acortan, y entonces moverlas va a generar dolor y no vas a moverlas completas. Entonces tienes que hacer la intervención para que esa articulación pueda moverse poco a poco hasta completar el arco de movimiento que debe realizar. Siguiente, los músculos. Los músculos son proteína. Muchas veces, para poder funcionar, el cuerpo toma las proteínas de donde las encuentra para poder mantener lo que son las funciones vitales. Entonces, un gran reservorio de proteínas son los músculos. Los músculos se consumen. Entonces, ¿qué vas a hacer si tú estás acostumbrado, por decirte un número, para poderme explicar? Tienes 100 fibras musculares que te sirven para hacer tu función. Después de que tuviste el coma por un mes, pues te quedan, no sé, 25, 30. No vas a hacer lo mismo que hacías con 100. Tienes que hacer con 30 y después tratar de llevarte a 35, a 45, 50, 100 hasta llegar otra vez. Entonces, esa es la intervención que vamos a hacer. Lo siguiente, tu sistema nervioso, que es el que te pone en contacto con tu mundo exterior y tu mundo interior, para que tú sepas qué está pasando, también se empieza a desconectar. Entonces empiezas a tener alteraciones de la sensibilidad, alteraciones para percibir tu posición. Ya nada más de ir llevándolo poco a poco a sentarse y que tu organismo se acostumbre a la posición,
ya también es una intervención que nosotros debemos hacer para que eventualmente lo logre de forma natural, como estamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces es reeducar el sistema nervioso a volver a percibirse a sí mismo en el cuerpo y volver a percibir cómo está relacionado con su posición, con el mundo, pues. Ok. ¿Les gustó el video? Muy bueno, maestra. Muy Ok, buena, maestra. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos aquí. Mi cámara sigue sin funcionar. Me voy a ir deteniendo en algunas partes del video. A lo mejor son cuestiones que de repente vemos como muy, ¿cómo lo diría? Como no importantes, sin embargo lo son. En el caso de el material que se usa dentro de la rehabilitación, ¿no? De repente me dicen, ¿y cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama aquello? Entonces, vamos a verlo súper rápido. Tenemos, no sé si pueden ver mi cursor, ¿no, verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí en la pared, estas barras de madera que tenemos son barras suecas. Ajá. Por si de repente dentro de la charla empiezo a hablar del material, no, vayamos ya ubicándolos. Tenemos la pelota de Bobat, en este caso la verde o las que están arriba. Tenemos estabilizadores como estos que están junto a la pelota. Aquí nuevamente tenemos las barras suecas. Este se ve un poquito borroso, el que está al lado es el timón. Eh, Aquí. En estas son las barras paralelas y tenemos una rampa, ¿no? Que en su mayoría, bueno, tienen una rampa y tienen escalones también. Algo súper importante, por ejemplo, dentro de lo que se mencionó y que quiero que quede como bien claro, ¿no? Nos decía, ya mi paciente yo le puedo llamar que tiene reposo prolongado desde las 24 horas. Eso es súper, súper importante. ¿Por qué? A veces nuestros pacientes llegan, por ejemplo, después de una cirugía, que puede ser la rodilla, el tobillo, la cadera, que son articulaciones de carga y que son muy frecuentes que nos encontremos con pacientes así. Y resulta que llega el paciente y le preguntamos, ¿hace cuánto fue la cirugía? Y nos dice, hace 2 meses. Y le preguntamos si de ese tiempo para acá, ¿cuántas terapias has tenido? ¿Mm? Nos dice ninguna, ¿no? O sea, el doctor me dijo que no me tenía que mover. Y el paciente, cuando le dice al doctor, tienes que estar en reposo, el paciente entiende que tiene que estar en absoluta falta de movimiento. Así, tengo que estar en cama y no me debo de mover. Esto, con eso simplemente que nos diga el paciente, ya nos tenemos que dar una idea de todo lo que nuestro paciente ya perdió. Imagínense que a las 24 horas mi paciente ya perdió fuerza, ya perdió flexibilidad, ya perdió equilibrio, ya perdió masa y tono muscular, ya perdió resistencia. Eso fue en 24 horas. Ahora vamos a imaginar cómo está mi paciente después de 2 meses de no hacer nada. Por lo menos la extremidad de la cirugía va a tener una circunferencia menor, tono muscular disminuido y evidentemente no hablemos de la fuerza y la flexibilidad o la movilidad. La semana pasada hablábamos de medir la fuerza según la escala de Daniels y decíamos que en el 3 mi paciente puede vencer la gravedad. Si nosotros vemos aquí la imagen, tenemos una paciente que está en bipedestación.
que probablemente no tiene tanta fuerza, porque si nosotros vemos su postura, podemos darnos cuenta que está apoyando el peso de su cuerpo en las barras. Sin embargo, está logrando mantenerse en pie. Eso quiere decir, si nosotros lo vemos así de manera superficial, que por lo menos está en 3 en la escala. Si estuviera en 2, recordemos que no vence la gravedad. Entonces mi paciente no lograría hacer esto. Para que estuviera por encima del 3 un poquito, entonces mi paciente vence la gravedad y a lo mejor lo mantiene unos segundos o unos minutos y luego ya se tiene que sentar, pero lo haría sin apoyo, ¿no? Entonces, si mi paciente ya estuvo 2 meses en cama, pues no sé, ¿ustedes han visto a una persona que le hacen una cirugía, está en cama una semana? ¿Cómo está esa persona cuando le dicen ya estás bien, te puedes ir a tu casa? En el momento que le dicen te puedes ir a tu casa y trata de levantarse para retirarse, ¿cómo está esa persona? ¿Ustedes han visto a alguien así en su familia o en sus pacientes? Súper débil, maestra. Yo, de Mucha hecho, debilidad. fui operada y de columna y efectivamente te debilitas, pero prácticamente de todo. Exactamente, se pierde todo. El paciente, en este caso su compañera, muchas gracias. En el momento que el paciente trata de levantarse es cuando se da cuenta de, ay, o sea, ya mis piernas no me responden, ya no tengo tanta fuerza, como que me mareo. Ajá. Entonces, ya que se vio afectado, el músculo, el equilibrio, la fuerza. Entonces, tenemos que trabajar el sistema vestibular, el sistema locomotor, trabajar con la fuerza, trabajar con la movilidad, ¿sí? Ok, seguimos. Recuperar esa condición. Recuperar esa condición, pues es nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Y me regreso. No me deja regresar a mi presentación. Ahí está. Ok. Bueno, luego, aquí les ponía el masaje porque ya decíamos hace rato que los agentes físicos es todo aquello tomado de la naturaleza. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos el agua, ¿no? Que en este caso es la hidroterapia, el ejercicio, que otra manera de llamarlo, además de ejercicio terapéutico, es mecanoterapia. Y, por ejemplo, en un paciente que está en el área intrahospitalaria, a lo mejor podemos utilizar agentes físicos como el calor y el frío, que es como lo más común y lo más, vamos a decir, lo más fácil en este caso de aplicar allí. A veces ya lo van a ver más adelante. Si mi paciente tiene hipertensión, si mi paciente tiene un marcapasos, muchas contraindicaciones que nos vamos a encontrar, pues nos van a dar un poquito de desventaja en esta parte. Sin embargo, déjenme decirles que, bueno, al menos desde mi punto de vista, el ejercicio es como lo más importante. Ajá, o sea, nosotros podemos tener una clínica con muchísimos equipos, pero la verdad es que si nosotros sabemos dosificar bien el ejercicio a nuestro paciente, con eso tenemos para sacarlo adelante. Y bueno, está el masaje porque también esto forma parte importante de la rehabilitación y de hecho aquí inició la rehabilitación. Si nosotros nos vamos un poquito a la historia de la rehabilitación específicamente, vamos a tener que no hay un año, una etapa específica en la que nos digan, aquí inició. ¿Por qué?
porque nos dice la bibliografía que la rehabilitación es tan antigua como el ser humano. Por ejemplo, nosotros, si un día nos levantamos en la mañana y de repente vamos así todavía adormilados, no nos damos cuenta y nos golpeamos en la orilla de la cama, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos damos un masaje, nos frotamos esa área. Exactamente, muchas gracias. Entonces, en el momento que nosotros nos frotamos, nos damos masaje, estamos generando calor y el calor nos va a generar vasodilatación y la vasodilatación va a generar un aumento del riego sanguíneo y el aumento del riego sanguíneo va a aumentar la velocidad de recuperación de esa zona que nosotros afectamos. Entonces, eso ya es terapia, eso ya es rehabilitación. Ajá. Ok, entonces vamos a ver un poquito de la historia de la rehabilitación. Ya les decía que no hay una fecha específica. La antigüedad, vamos a decir, ya hablando de la parte bibliográfica, pues resalta sobre todo a las culturas de Mesopotamia, China y Egipto, la India. Pero, ¿cuál era la característica específica de estas? Bueno, o mejor dicho, de esta etapa. Está basada en la magia, la superstición, el empirismo, todo aquello que creía la gente que podía pasar. O, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato de la Biblia, ¿no? Las personas tenían la idea de que si tenían una discapacidad o estaban enfermos, era resultado del mal comportamiento de ellos o de sus familiares, ¿no? Entonces la religión aquí tenía un peso muy, muy importante. Otra cuestión, pues era las supersticiones y la magia, ¿no? A lo mejor no precisamente era magia, ahora por ejemplo vemos, o ustedes que conocen más de herbolaria, pero en ese momento pues no lo veían así, ¿no? Una persona, un chamán que tenía conocimientos de esto, pues lo veían como un mago, ¿no? Seguramente antes de que llegaran a esto, los chamanes pues tuvieron que actuar por instinto, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo tomo o como esto? Y obviamente después de ello tuvo que haber una observación para que pudieran más adelante volver o no a usar algo que se colocaron o que tomaron o que a lo mejor realizaron, ¿no? Algún movimiento. Luego entonces a esta era le vamos a llamar era pretécnica. Ajá. Todo aquello que está basado en el empirismo es la era pretécnica. Importante aquí, ya también inicia el movimiento, obviamente, lo que habíamos dicho, por ejemplo, del masaje, y ya dijimos también que se llama kinesioterapia. ¿Por qué? Bueno, viene del griego que significa kinesis, movimiento, y terapia, pues curación. Entonces, la curación a través del movimiento. El masaje forma parte de este. Y entonces vamos a tener que es el conjunto de procedimientos terapéuticos con un fin de tratamiento, en este caso, en las enfermedades mediante el movimiento. Luego, después de la era pretécnica, vamos a tener una etapa súper importante y trascendental. Ya muchos años después, viene la etapa de las guerras. Ajá. ¿Qué sucede en una guerra? Bueno, cuando hay una guerra, un país, ¿a quién manda a pelear? A sus soldados, ¿no? Y entonces resulta que en la guerra, pues hay muchas personas que murieron, pero también otros tantos que no murieron, pero sí quedaron lesionados. Entonces, en este caso, los soldados regresan, están lesionados, ya no tienen la capacidad de desempeñarse en su área como lo hacían, y entonces los reclutaban, ¿no? Ustedes saben que un soldado, un militar, está prácticamente
bajo el resguardo del gobierno, ¿no? Entonces, todos aquellos militares que ya estaban lesionados, pues los reclutaban en un solo lugar donde les daban la atención que necesitaban, en este caso médica o de cuidados. Pues resulta que había personas que se habían lesionado y que decían, pues ya no tiene remedio, ya nada más cuídalo. ¿Quién cuidaba a los enfermos hace años, en este caso alrededor de los 40 durante las guerras? ¿Quiénes eran encargados de esto? Las enfermeras. Las enfermeras, muchas gracias. Y las decimos enfermeras porque justamente eran mujeres, ¿no? Que era un trabajo para mujeres. Pues resulta que hubo algunas enfermeras muy observadoras que mientras cuidaban a estas personas, alguna se dio cuenta que si hacía tal o cual movimiento o si aplicaba tal o cual cosa, el paciente mejoraba, ¿no? Y entonces dice, a ver, se lo voy a aplicar también aquí, se lo voy a aplicar también allá. Ajá. Y entonces se da cuenta que efectivamente sí funciona. Ya más adelante, bueno, la siguiente clase o la última, vamos a ver una técnica específica de rehabilitación que se llama FNP o facilitación neuromuscular propioceptiva. Esta técnica nació justamente así. Fue una enfermera que cuidando a sus pacientes observó que tales movimientos funcionaban y entonces desarrolló una técnica específica, que es esta. Y actualmente es una técnica vigente, es una técnica que funciona muy bien y que además pueden, yo creo que pasar otros 100 años y la vamos a seguir utilizando. Bueno, eso fue la etapa de las guerras. En México, les voy a dejar un documento para que vean un poquito de la historia de la rehabilitación en México, pero en México específicamente tuvo su auge la rehabilitación después de una epidemia de polio. Viene la epidemia, quedan muchas personas con discapacidad y entonces es cuando se le da la importancia a la rehabilitación. ¿Sí? Y finalmente, pues tenemos la etapa contemporánea, ¿no? Que es en la que nos desenvolvemos nosotros. Y bueno, ¿cuál es su característica principal? Pues la formalidad, la organización, ya se forma, o mejor dicho, ya es un proceso institucional, ya tiene especialidades y todas van a ir enfocadas al proceso enfermedad, salud. Ajá, además de que recordemos que la salud ya es un derecho. Entonces, en el momento en el que se institucionaliza la rehabilitación y forma parte ya de la salud como tal, entonces es cuando se le da más importancia y obviamente hay más avance. Ahorita yo creo que es una área que todavía está en proceso de crecimiento, porque realmente hay muchas cosas que se están estudiando ahorita y que de hecho van cambiando constantemente. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, No, maestra, gracias. gracias. Ok, vamos a ver entonces este video. Historia de la fisioterapia en la Edad Antigua y Edad Media. Los orígenes de nuestra profesión se remontan al empirismo cuando nuestros antepasados debían utilizar los medios que le proporcionaba la naturaleza para curarse, observar la conducta de los animales, iniciar las prácticas quirúrgicas utilizando hormigas gigantes quienes con la mordedura de sus mandíbulas mantenían en contacto los bordes de las heridas, ingerir hierbas, practicar baños, calor y los masajes. Aprovechando su acción terapéutica, eran consideradas la cura a las dolencias del ser. Por otro lado, se utilizaban exorcismos, ensalmos y oraciones para la curación del alma. En las culturas arcaicas, la lucha contra las enfermedades alcanzó un grado de complejidad superior a los de las culturas primitivas.
encontrando así más beneficios en la utilización de los medios físicos como el calor, el agua y los masajes como sanación. Para hablar de la antigüedad, nos remontaremos a distintas partes del mundo. El Antiguo Egipto. Aparece la utilización de las terapias manuales y el uso de agentes físicos. La utilización de frío en la etapa inicial de una inflamación y de calor en las etapas tardías. La exposición al sol con fines terapéuticos probablemente aplicadas por un sanador laico. La Antigua América. Las civilizaciones precolombinas aparece la idea, las enfermedades son la consecuencia de un castigo divino. Por esto, unen procedimientos físicos de las medicinas primitivas y mágicos como la confesión y el exorcismo. La Antigua India. Aparecen dos tipos de texto que hacen referencia a los conceptos de la sanación. Los védicos arcaicos, en donde encontramos conceptos religiosos y mágicos sobre salud y enfermedad, y los brahámicos, en donde la medicina empírica tiene conceptos más racionales. Estos últimos constituyen la base de la medicina de larga vida. El mayor aporte de la antigua India fue la terapia por el yoga, empleando el movimiento del cuerpo como medida para recuperarse o sentirse mejor. China. Se escribió el Nei Qin, el primer texto médico conocido en el que considera la salud y la enfermedad como un equilibrio entre el yin y el yang. El uso del masaje como propuesta terapéutica. En un pasaje del Chequi se presentó un currículo con respecto a la enseñanza. Describe la terapia eléctrica. El arte chino de curar se basa en la energía, una terapia compuesta por drogas minerales y vegetales, cocción o infusión, aplicación de agentes físicos, masaje y acupuntura, ejercicios respiratorios y masajes de la piel. La Grecia clásica. Los comienzos de la medicina en Grecia surgen en estrecha relación con el desarrollo de las escuelas filosóficas presocráticas. Puede considerarse a Hipócrates de Cos como el primero que separó la medicina de la filosofía y desarrolla tres momentos. Primero, la medicina sacerdotal ejercida por los sacerdotes. Segundo, especulaciones fisiológicas de los filósofos. Tercero, experiencia de los cuidadores de los gimnasios en donde se aprendió a tratar fracturas y dislocaciones. En la segunda mitad del siglo V, con la escuela hipocrática, se inicia la ciencia en su sentido más estricto. Allí encontraremos personajes representativos tales como Hipócrates, quien destinó a reconocer los secretos de la naturaleza y del hombre. Refleja los agentes físicos como terapéuticos, recurre al masaje y lo recomienda para curar, aplica la gimnasia en la recuperación de enfermos. Diocles de Caristo muestra los beneficios de los ejercicios físicos en el organismo. Aparece la medicina romana. Tras los romanos conquistar Grecia y Mesopotamia, la medicina de los romanos se consideraba primitiva, por lo que la medicina de Grecia terminó imponiéndose al final de la antigüedad. El resultado de la unión de estas dos concluyó en medicina romana. Los agentes físicos se convierten en una fuente importante a tal punto que en Roma se constituía el masaje como una aplicación casi ritual. Asclepiades de Prusia marcó un hito importante en la hidroterapia, en donde usaba el agua fría para las enfermedades o de relajamiento y el agua caliente para las de encogimiento. Plinio desarrolla la helioterapia y destaca el sol como el mejor de los remedios. Las termas era el lugar donde los romanos tonificaban su cuerpo con baños, saunas y ejercicio físico. Son el primer antecedente de los denominados spas. Aulo Cornelio Celso destaca la hidroterapia y los beneficios de los ejercicios físicos y masajes, así como las movilizaciones activas y pasivas. Heródoto, el médico, quien escribió la obra Tratado de los agentes de la medicación externa, estableciendo principios básicos de la crenoterapia, tratamiento aplicado por medio de aguas termales naturales, tales como la duración de las curas, la elección de la estación más favorable,
y las técnicas de administración, entre otros. Galeano. Utilizaba agentes físicos para dar un equilibrio al humor. Entre ellos está el masaje, los ejercicios gimnásticos y los baños. Sin embargo, la base de su método terapéutico son las flebotomías y las sangrías, extracción de sangre. Edad Media. La Edad Media se divide en dos épocas. Primera, la Alta Edad Media, en donde el cristianismo reaccionó de manera restrictiva ante los espectáculos de los gimnasios de los antiguos, suspendiendo así los ejercicios y prohibiendo las exhibiciones del cuerpo. En esta época se observa cómo los remedios para prevenir y tratar las enfermedades estuvieron en manos de los curanderos, adivinadores o mujeres sabias. Los medios terapéuticos utilizados eran variados desde amuletos, brebajes, plantas y encantamientos, hasta masajes con ungüentos. El cuidado y la atención de los enfermos era tarea de los monjes. Segunda, la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media comienza la publicación de obras escritas, sistematización de la farmacopea, que era la utilización de plantas medicinales, y estructuración de la naturaleza. Sobresalen obras con contenido hidroterápico. Lo más destacable de esta época es que comienza a desarrollarse una medicina europea gracias a las universidades y la institucionalización de los estudios de medicina. En relación con los agentes físicos se destaca el uso de los baños como forma terapéutica, desde el punto de vista higiénico y médico. El agua y el movimiento contribuían a disminuir el cansancio, abrir poros, expulsión de orina y la digestión para mantener la salud. Las terapias manuales pierden importancia en esta época. Mientras tanto, en Colombia nos encontrábamos en la época precolombina, en donde surgió la familia Chibcha, los cuales dejaron importantes legados culturales y muchos de los grupos indígenas que conocemos. Desde el hombre primitivo encontramos referencias a tratamientos basados en agentes físicos para combatir enfermedades, y que debido a la concepción de la misma enfermedad estaban asociados en un principio a rituales mágicos y religiosos. En las comunidades indígenas, los chamanes, brujos, adivinos y hechiceros eran personajes de gran importancia. Para algunos de estos grupos, la causa de la enfermedad era la penetración en el cuerpo de una materia maligna o de un espíritu maligno. La terapéutica indígena buscaba entonces eliminarlos, y uno de los recursos utilizados era el masaje, que transfería la enfermedad a... ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Pues trae mucha trayectoria todo lo de la fisioterapia, maestra. Así es. Los orígenes También que había, a pesar de las distancias, pues, y en tiempos, que no hubo coincidencias en tiempo y distancia, las diferentes culturas supusieron las mismas o técnicas parecidas para la rehabilitación. Exactamente. A pesar de las distancias, de la cultura, a lo mejor de la época en la que se encontraban, tuvieron un desarrollo muy, muy similar. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Profesora, tengo una duda. Ajá. Los masajes, todos sabemos sus propiedades terapéuticas que son muy buenos y es algo que creo que se ha venido manejando siempre.
¿En qué casos el masaje está contraindicado? Me imagino que ha de haber algunas contraindicaciones. ¿En qué casos? Sí. Gracias, Gabriel. De hecho, ahorita vamos a ver agentes físicos y vamos a ver termoterapia. Recuerden que hace rato les decía que el masaje genera calor. Entonces, justamente las contraindicaciones del calor van relacionadas con tu pregunta. ¿Te parece si lo vemos y me dices si Sí, respondí la pregunta? ¿Va? sí, profesora, muchas gracias. A ti. Ok. Bueno, ¿qué son los agentes físicos? Ya dijimos, entonces hace rato van a ser todos aquellos materiales que tomamos de la naturaleza y que aplicamos a nuestro paciente en pro de su rehabilitación. Vamos a encontrar calor, frío, agua, presión, sonido y corrientes eléctricas. ¿De qué otra manera les llamamos? Modalidad física, modalidad de agente físico o simplemente modalidad de tratamiento. Hace rato les decía, de repente son cosas tan comunes que incluso yo creo que las hemos utilizado y no lo vemos tal cual como dentro de una terapia. El hielo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien, se me ocurre, están jugando una cascarita de fútbol y se esguinza un tobillo, ¿no? En el momento, pues lo primero que haría alguien, vamos por hielo, a lo mejor el que está vendiendo el helado, las paletas de hielo, vamos, las colocamos en una bolsa o las envolvemos en una toallita y la colocamos en la zona de dolor o en la zona lesionada. Eso ya es termoterapia. El agua, por ejemplo, ¿no? Este chorro de agua que vemos aquí es un estímulo y si fuera un paciente que tiene un problema sensorial, esto ya es terapia, esto es hidroterapia. ¿Alguien de ustedes ha visto la película que se llama Un milagro para Helen? ¿No? Esa, bueno, les diría, se les queda de tarea. No precisamente es una tarea obligatoria, más bien es como para que podamos relacionarlo la siguiente clase con lo que vamos a ver. Ajá. Ok. ¿Qué tipos de agentes físicos vamos a tener? Los vamos a dividir principalmente en 3 grupos, que son los térmicos, mecánicos y electromagnéticos. ¿Cuáles son cada uno? Bueno, pues dentro de los térmicos, que justamente es en lo que van a trabajar ustedes su proyecto de evaluación, vamos a encontrar que son todos aquellos que aumentan o que, bueno, en este caso que transfieren calor al cuerpo de nuestro paciente y con ese calor, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Aumento del flujo sanguíneo debido a la vasodilatación, extensibilidad de los tejidos blandos como es el músculo, los tendones, los ligamentos o como medio de tratamiento para disminuir el dolor. La semana pasada decíamos que justamente la principal causa o el principal motivo de que nuestro paciente llegue a la terapia casi siempre es por dolor. A lo mejor mi paciente ya tenía una lesión de hace tiempo, pero como el dolor era tolerable, entonces lo dejaba pasar hasta que ahora ya se hizo insoportable y entonces busca un tratamiento. Bueno, vamos a tener dentro de la termoterapia agentes de calor y agentes de frío. Cuando hablamos de agentes de enfriamiento específicamente, le llamamos crioterapia. Sin embargo, esto también está considerado dentro de la termoterapia. Y vamos a dividir el calor en 2, en calor profundo y calor superficial. El calor profundo que llega a alrededor de 5 centímetros por debajo de la piel, estamos hablando de que ya llegamos pasamos el músculo y llegamos a la articulación. ¿Con qué agentes logramos esto? Con el ultrasonido, obviamente un ultrasonido terapéutico, no es el ginecológico, la diatermia y en el caso del calor superficial, con una compresa, en este caso una compresa caliente, que es la que ustedes van a hacer.
Cuando hablamos de agentes de enfriamiento, pues obviamente es todo lo contrario, en este caso una compresa fría, y que evidentemente va a disminuir o a promover el descenso de la temperatura del tejido de mi paciente. Aquí es importante, de repente me dicen, a ver, entonces la compresa está enfriando al cuerpo o el cuerpo está calentando a la compresa. Ah, bueno, resulta que el cuerpo está perdiendo calor. Ajá, eso es lo que está sucediendo. Cuando nosotros estamos hablando de calor, tenemos medios de conducción de calor que son la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. Ajá. Entonces, en el caso de la conducción, son aquellos agentes cuyos átomos están en contacto directo, como lo tenemos en este caso aquí en la compresa. Ajá, la compresa está en contacto directo con la piel del paciente. Aquí pues es una compresa fría, vamos a suponer que fuera una bolsa caliente, la compresita que ustedes van a hacer, y entonces en el momento en que está en contacto directo llamamos que es conducción. En el caso de la radiación, es el calor que se transmite sin contacto. Ajá. ¿Qué agente, o mejor dicho, no agente, qué encontramos en la naturaleza que nos proporciona calor sin contacto? A ver, ¿quién me da un ejemplo? El sol. Exactamente, el sol. Ajá. En el caso de la convección, vamos a tener un medio circulante. Entonces, ¿qué encontramos en la vida cotidiana? Que sea un medio circulante, un agente circulante, es decir, que puede estar alrededor de nuestro cuerpo y proporcionar calor, obviamente si hay contacto. ¿El aire? El aire, ajá. Otro. ¿El agua? El agua, perfecto, muchas gracias. Así es. Y finalmente, pues la evaporación, ¿no? En este caso, ¿en dónde ustedes encuentran calor por evaporación? El sauna. Exactamente, un sauna, un temazcal, ¿sí? Ok. Luego, dentro de los agentes, tipos de agentes, vamos a tener a los agentes mecánicos y vamos a encontrar aquí que son todos aquellos que nos proporcionan una fuerza para aumentar o disminuir la presión en el cuerpo. En este caso, por ejemplo, el agua, que también puede considerarse, alguien diría dentro de la termoterapia si usamos agua caliente. Sin embargo, si vemos las propiedades mecánicas del agua, entonces sabemos que tenemos un agente mecánico. ¿Qué encontramos en el agua? Presión, tensión superficial. El agua, súper buena en la terapia. ¿Por qué? Siempre les digo, aquí podemos encontrar todo. Al agua la podemos utilizar como apoyo para el paciente o como resistencia para el paciente. Aquí, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, nuestro paciente está nadando. Ajá. ¿Ustedes alguna vez han nadado utilizando paletas en las manos o aletas en los pies? Sí, maestra. ¿Y cuál es la función de estas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las paletas en las manos? ¿Qué se siente? Pues más pesado, pero pues avanza uno más. Exactamente. Aumenta la resistencia. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero lograr con mi paciente, puedo utilizar el agua a favor del paciente, es decir, por ejemplo, una persona que no tiene la fuerza suficiente para mantenerse en pie fuera del agua, si yo la meto a un tanque de una piscina y le digo, colócate de pie, lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la tensión superficial del agua va a disminuir la gravedad y por lo tanto va a ayudar a mi paciente a mantenerse en bipedestación. Entonces allí estamos utilizando las fuerzas del agua a favor del paciente.
Pero si contrario a eso, yo le digo a mi paciente, ahora te vas a mover y tienes que empujar esta pelota o tienes que utilizar esta paleta, entonces lo que yo estoy haciendo es aumentar la resistencia a mi paciente. Entonces puedo utilizar el agua para fortalecer o la puedo utilizar para, a lo mejor si fuera agua caliente para relajar, si fuera agua fría para tonificar. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Genial, maestra, muy bien. Gracias. Ok. Bueno, luego tenemos a los agentes electromagnéticos, que aquí vamos a encontrar pues todos aquellos que obviamente vienen de una corriente eléctrica. Vamos a incluir la radiación infrarroja, el láser y las corrientes eléctricas. Estos, les voy a ser sincera, la verdad es que es un tema, la rehabilitación es un mundo enorme, ¿no? Así como es un mundo la acupuntura que ustedes están estudiando, la rehabilitación es muchísima información. Entonces, específicamente de los agentes físicos, les voy a dejar en las actividades, les voy a dejar allí una bibliografía de agentes físicos. Si le quieren dar un repaso y hay alguna duda, sin problema la resolvemos en la siguiente clase, pero van a ver que podemos hacer muchísimo, ¿no? En el caso de las corrientes eléctricas, vamos a tener corrientes para fortalecer, corrientes para relajar, corrientes para disminuir el dolor, corrientes para estimular la conducción nerviosa. Entonces, hay una infinidad de trabajo que pueden ustedes hacer o de objetivos a los que pueden llegar mediante estos agentes. ¿Sí? Y bueno, aquí, ok. ¿Cómo nosotros vamos a elegir o cómo vamos a usar un agente físico? Ya hablábamos la clase pasada de la historia clínica, ¿no? Ustedes hacen su historia clínica general, normal, la que le hacemos a nuestro paciente, hacemos el interrogatorio, la evaluación por sistemas, todo, y luego pasamos a la historia de rehabilitación, lo que habíamos dicho, nos enfocamos en la evaluación de la fuerza, de la movilidad, de la resistencia, del equilibrio de mi paciente y la funcionalidad. Una vez que yo ya recabé todos esos datos, voy a formular mi plan de tratamiento. Y nos dice aquí, al documentar la utilización de un agente físico, debemos de incluir qué región estamos tratando, cuánto tiempo estamos aplicando nuestro agente, qué parámetros, hablando por ejemplo de las corrientes o del ultrasonido, qué parámetros estoy usando en mi paciente. Ah, bueno, utilicé tantos watts por centímetro cuadrado por tantos minutos, ¿no? Ejemplo. Resultados y también el progreso o las complicaciones si las hubiera. Porque les decía a sus compañeros la clase pasada que es súper importante hacer la evaluación inicial, es decir, antes de que yo aplique nada a mi paciente, y la evaluación al final de la terapia, es decir, lo que yo le apliqué a mi paciente, ¿sí funcionó o no? ¿Qué observé? Y además otra evaluación, no sé, a lo mejor mi paciente viene una vez por semana, ¿no? Entonces yo digo, a ver, dentro de 4 sesiones, dentro de un mes, yo te voy a volver a valorar a ver qué tanto avanzaste, ¿no? A lo mejor mi paciente viene diario, le digo, sabes que dentro de 8 días hay que valorar qué tanto avanzaste, seguimos aplicando el mismo agente o cambiamos. Para esto, para la documentación de lo que yo voy a aplicar a mi paciente, utilizamos esta notita que se llama SOAP o SOAPIER, que ya habíamos dicho significa subjetivo, objetivo, análisis, plan de tratamiento, intervención y revaloración de mi paciente, evaluación y revaloración. Ajá. Recordemos que todo lo subjetivo es lo que refiere el paciente, todo lo objetivo es lo que nosotros estamos midiendo. Entonces, en función de eso es nuestro análisis y nuestro plan de tratamiento, que podría ser el de la siguiente sesión. Ahora bien, precauciones. Van a ser todas aquellas en las que se debe aplicar el tratamiento
con limitaciones o cuidados. Allí, por ejemplo, lo que nos preguntaba su compañero, contraindicaciones. En este caso, bueno, esto es como en general de los agentes físicos, pero por ejemplo, en la electroterapia, ¿no? Súper importante. Ya sabemos que la contraindicación es toda aquella condición bajo la que no debemos de aplicar el tratamiento. En este caso, el embarazo, todos aquellos procesos cancerígenos, marcapasos, problemas de la sensibilidad o de la función mental. Si se hablara, por ejemplo, su compañero preguntaba sobre el calor. Sobre el masaje, perdón. Entonces, si yo tengo a mi paciente con un problema ya de metástasis, si yo hago masaje, y ya habíamos dicho, con el masaje aumentamos el calor y por lo tanto la vasodilatación y por lo tanto aumento del riego sanguíneo, y si hay aumento del riego sanguíneo, aumenta la velocidad del riego, obviamente, y todos los procesos metabólicos aumentan su velocidad también. Entonces, eso es precaución o contraindicación. Es contraindicación, profesora. Bueno, al menos tengo entendido eso por el riesgo de metástasis, que puede ser por vía linfática y sanguínea, ya que también mejora la irrigación sanguínea y linfática y puede diseminar de una zona a otra. Exactamente, así es. Si fuera, por ejemplo, un masaje en el embarazo, ¿quién dice sí y quién dice no? Yo pienso que se evalúa la condición del paciente, a veces ayuda a drenar el sistema linfático, cuando es un masaje muy suavecito, pienso, así, en ese aspecto sí, no sé, pero pienso que depende de la condición del paciente, pero yo consideraría que sí, muy suavecito y quizás distales, no sé. Exactamente. Entonces allí ya estamos hablando de una precaución. Si es el embarazo, a lo mejor tu paciente tiene ya edema en los miembros inferiores, ¿no? Entonces lo que tú decías, un masaje distal, sin problema. Pero ¿qué pasa si mi paciente no me dijo que tenía problemas con su gestación y que a lo mejor ya había tenido una amenaza de aborto? Y dice, tengo dolor lumbar, ¿no? Abdominal, y le damos un masaje. ¿Qué creen que estaríamos promoviendo? Un desprendimiento de placenta. Ajá, exactamente. O sea, entonces, el masaje, lo que les decía, ¿no? O sea, finalmente es un agente que podemos utilizar o no. Puede entrar dentro de las contraindicaciones o precauciones. Si nosotros vemos al masaje desde el punto de vista de la termoterapia, entonces todo aquello que sea contraindicado, lo mismo va a hacer aquí. Y el masaje también forma parte de la mecanoterapia. Entonces, si por ejemplo a mi paciente le dijeron, sabes que ahorita necesitas reposo, no te muevas, si yo le doy un masaje profundo a mi paciente, pues muy seguramente va a ser perjudicial. Entonces eso lo tenemos que valorar. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la electroterapia, resulta que mi paciente tiene marcapasos, ¿no? Y yo le pregunté, ¿alguna enfermedad de importancia? No. ¿Cirugías? No. Y mi paciente todo me dijo que no. Ujú. O a lo mejor mi paciente me dijo que sí, no, yo quiero colocar la corriente a lo mejor distal, ¿no? En un tobillo. Entonces, a lo mejor en el tobillo no hay problema, pero mi paciente no me dijo que tiene marcapasos y resulta que tiene dolor en el hombro o en el músculo, en el pectoral, y yo le pongo en esta zona la corriente. Tengan por seguro que va a interferir la corriente con su marcapasos y entonces adiós nuestro paciente. Ajá. Esto es súper importante.
preguntarle al paciente si hay algún marcapasos, a lo mejor si tuvo alguna cirugía, si tiene clavos, si tiene tornillos, si tiene alguna prótesis, alguna placa. A veces el paciente dice, no, pues nada. Yo le pongo la corriente encima de la placa, seguro voy a quemar a mi paciente, lo voy a lesionar. ¿Sí? Si mi paciente a lo mejor es una persona con problemas de la sensibilidad o en la función mental y le digo, ¿quema? No. ¿Seguro? Sí. Le retiro la compresa y, oh sorpresa, mi paciente ya tiene una quemadura de 2º grado, ¿no? Ahí ya con la ampollita y todo. Entonces, súper importante. Hace rato hablábamos de lo subjetivo. Sí hay que creerle a nuestro paciente cuando nos dice me duele, ok, te creo. Sí hay que creerle cuando dice sí siento, ok, te creo. Pero a pesar de eso, hay que hacer nuestra valoración. Aunque mi paciente me diga sí siento, yo tuve que haber evaluado si efectivamente la sensibilidad de mi paciente está bien. ¿Sí? Ok. ¿Por qué no en el embarazo? Bueno, se desconocen los efectos que puede producir y algunos ya los dedujimos ahorita. En este caso, por ejemplo, un día le ponía un ejemplo a otros de sus compañeros. Resulta que, ay, ya me salí. Resulta que mi paciente, yo le pregunté, marcapasos, no, placas, no, esto, no, nada. Ah, todo bien con mi paciente. Pero resulta que ese día yo voy a aplicar mi terapia con diatermia, se me ocurre, ¿no? O algún otro equipo que sea de alta frecuencia. Entonces, cuando tenemos equipos eléctricos de alta frecuencia, el campo magnético tiene un rango más amplio, a veces es de algunos metros a la redonda. Si resulta que algún familiar o acompañante de mi paciente tenía marcapasos, lo acompañó y yo no, obviamente no le pregunté al familiar de mi paciente y se quedó allí, aunque no se lo esté aplicando a él, también le va a afectar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es algo que a veces no nos pasa por la mente, ¿no? Porque nosotros nos enfocamos en nuestro paciente. Pero cuando estamos utilizando un agente de este tipo, hay que considerar. En el caso del láser, por ejemplo, ya luego lo vamos a ver, viene para su aplicación, además del equipo, con 2 lentes. Esos lentes, uno es para el paciente y otro es para el terapeuta, no hay más. Y el láser, pues evidentemente los lentes son de protección porque al contacto con la vista, con la retina, causan un daño. Entonces, si a mí no se me ocurrió comentarle al acompañante del paciente, sabe que por favor espéreme afuera porque no tengo otros lentes para usted, y resulta que a lo mejor el láser de repente lo moví y se reflejó en el espejo de postura o se reflejó en el banco de metal o X cosa, y le toca al acompañante del paciente, ya le causamos una lesión. Y si nosotros, ¿cómo diría? Pues diría que no somos culpables, pero pues sí, ¿verdad? Porque tenemos que prever eso con nuestro paciente o con el familiar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Ok. No, maestra. Bueno. No, maestra, gracias. Hace ratito se me ocurrió a mí lo de las frecuencias, ¿también entra, maestra, en la fisioterapia? Sí, alta, media y baja frecuencia. Eso lo vamos a ver dentro de las corrientes eléctricas, lo vemos la próxima clase. Ok, gracias. ¿De qué? Y bueno, pues esto es súper, prácticamente ya juntar lo de la clase pasada con lo del día de hoy, ¿no?
Obviamente, para aplicar cualquier agente a nuestro paciente, pues tenemos que hacer una evaluación. Evaluación del dolor, ya sabemos que tenemos la escala visual análoga o la numérica, de la postura, también ya decíamos, desde que mi paciente llega, yo tengo que ver cómo llegó, con quién llegó, cómo se mueve, cómo se sienta, etcétera. La fuerza, según la escala de Daniels, la movilidad la evaluamos con la goniometría, el tono muscular con la escala de Ashworth y la marcha que debe de ser evaluada por fases. Obviamente, si desde el inicio yo veo que mi paciente ya lleva una postura que no es la adecuada, obviamente no va a llegar así, ¿verdad? A menos que tuviera una patología como tétanos o algo por el estilo, entonces tal vez la veríamos así, pero pues evidentemente su postura ya me debe estar indicando cuál es la actividad de mi paciente, cómo se está moviendo durante el día, en dónde yo puedo encontrar dolor o debilidad. Aquí, por ejemplo, seguramente mi paciente va a tener dolor en la columna cervical, en la dorsal, en la lumbar, debilidad en los músculos abdominales, fuerza, pues obviamente la tienen los miembros superiores y los inferiores, bueno, a lo mejor todavía están dentro del rango porque mantiene la marcha, sin embargo, ya no es la adecuada, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Bueno, pues si se dan cuenta, no, el tono muscular está aumentado, por eso no hay la extensión adecuada. Aquí la columna lumbar está ya en una hiperlordosis, perdón, una hipercifosis. Ya tenemos disminución de la masa muscular en los miembros inferiores y pues obviamente, por ejemplo, si yo veo a mi paciente que puede ir viendo su celular o puede ir leyendo o va haciendo otra actividad mientras va caminando, entonces yo puedo dar por hecho que hay equilibrio y hay un buen sentido en este caso, por ejemplo, del tacto, de la propiocepción. El sentido vestibular de mi paciente está en buen estado, pero evidentemente en los otros no. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora, de mi parte muy interesante todo hasta ahorita. Ok, muchas gracias. No, maestra, muchas gracias. Gracias. Bueno, teníamos otro por aquí. Ya lo perdí. Aquí está. No sé si han visto alguna vez este video. Vamos a verlo rápido para ya quedar claro con los temas de deficiencia, discapacidad, minusvalía y los agentes físicos. Hey, look! Can we go there? Aw, Sammy, you're breaking my heart. We're all the circus you need, kid. But they arrived. Tell me, Mr. Mendez. Why not? Let's go. Okay, boys, time to get me a date with the bearded lady. Who's with me?
great bitches. Come, sit down. I tell you all about your fate. Great bitches, come. We gotta come get you now! You little boy. I'm gonna get you if I can! Come on in, ladies and gentlemen. We have the best freak show in town. Mr. Pete Robinson. You got the Limbless Band. Step right on in. Come on in, ladies and gentlemen. You got Baby Lulu. Mr. Pete Robinson. The Limbless Band. Come on in, ladies and gentlemen. Come on in. We have the best show in town. Come on in. Come on in. We have the best. Not unlike a large heifer, she's a woman of extraordinary weight, has a peculiar appetite for whole chickens. Now, down this way. Painted man, whose world travels can be seen on every inch of his body, from head to toe. And now, ladies and gentlemen, gather in. A perversion of nature. A man, if you could even call him that, whom God himself has turned his back upon. I give you the Limbless Man. Look at that. Look at Move along, kids. You are magnificent. Hey, get away from him! What's the matter with you? It's all right. No harm in it. My fault. Maybe I got a little too close. Eh, friend? You have a good evening now. You better get a hold of yourself before the next show, gimp. Real nice, Will. Seems you changed your mind about joining one of them fancy shows. Huh? What are you saying? Don't you know nothing? That was Mendes. You just spit on the showman from the Butterfly Circus. Butterfly, butterfly. You kill me, Will. I'm hungry. I'm gonna get me some cotton candy. A man, if you can call him that, whom God himself has turned his back upon. The Limbless Man! Muy bien. Boss. Good morning. Buenos días. Buenos dias indeed. Delicious. It's going to be delicious. Yes. May I have this dance? Thank you so much. Poppy. Would you get my trunk? It's so heavy. But it's easier for you because you're so strong. Ah! There's a dead man in the truck! What?
Well, now, look at this. This is wonderful. Come on over by the fire, warm up a bit, little man. I'm Sammy. What's your name? I'm Will. Where's your arms and legs? Sammy. What, Mama? Is he gonna be in our circus now? Maybe I will. Hold on a minute. We don't have a sideshow here. What do you mean? Every circus has one. People come from all over the place to see us. And why do they come, Will? But yours could be different. No. There's nothing inspiring about immense imperfections on display. See, Will, we're happy you're here. And you can stay as long as you like. But I do run a different show. And now, one of the greatest displays of human contortion ever seen. It is my pleasure to introduce Anna, Queen of the Air. And the strongest man you'll ever see. The master of the flying trapeze and the oldest performer in the air, Papi! See you at the fairgrounds, 2 days only. Come on by, Butterfly Circus, 2 days only. How do? My boy here would sure like to say hello to the strongest man in town. Well, I'm Sugar Daddy stronger, but I'd make a close second. Are you in the show too, mister? No, not exactly. Oh. We best be going now. Thank you kindly. Be back. Wow, did you see that, Dad? I'm gonna be the strongest man in the world someday. I'll be just like that man. I'll lift anything I want to. Yeah, boy, you can do whatever you want. Ladies and gentlemen, girls and boys, what this world needs is a little water. Look, Mama, I'll take it. Splendid, isn't it? The way they move,
full of strength, color, and grace. They're astounding. But you? Cursed from birth. A man, if you can call him that, who God himself turned his back upon. Stop it! Why would you say that? Because you believe it. But if you could only see the beauty that can come from ashes. Wait! I'll blow you down, I swear I will! Your problem now. You're no good to me, so get out! You're good enough for me, Dollface. Here you go. But they're different from me. Yes, you do have an advantage. The greater the struggle, the more glorious the triumph. I can't find my caterpillar. Where is he? He's right there. In the cocoon, see? He'll be fine. You won't even recognize him when he comes out. Oh, wow. Hey! Hey, George! Poppy! I need help to cross! Can anyone help me? Hey, George! Can you help me? Hey, where you going? What's the matter with you? Just gonna leave me here? I think you'll manage. What? I guess I'll just magically get up, huh? Hey, George, Poppy, how's your water? Time for a swim. Look! Hey! Hey, Will, you coming in? Hey, Big Will, come in! Hey! Will! 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 Will!
Look, I can swim! Looks like a barrel of moonshine. Come here, you. Your eyes will witness this fine evening, our bravest soul, as he cheats death by ascending 50 feet into the air and leaping into this pool of water. Listo. A ver, ¿quién me da de lo que acabamos de ver un ejemplo de deficiencia, discapacidad y minusvalía? Pues de que la necesidad es la madre de la inventiva y no viendo una cosa se desarrolla otra. Esto, muchas gracias. De hecho, eso es algo súper importante. Alguna vez alguien nos decía, el límite para ustedes en el tratamiento es su imaginación. Hace rato les decía que de lo más importante, creo yo, que tenemos dentro de la rehabilitación es el ejercicio. Pero aunque haya muchos libros de ejercicio terapéutico, lo importante es que nosotros sepamos para qué es cada cosa y de ahí nosotros nos podemos inventar 1000 ejercicios para fortalecer o para mejorar, para trabajar con lo que necesitemos o el músculo que necesitemos trabajar o la articulación que necesitemos mover. ¿Qué agente físico vemos en el video? El agua, gracias. El agua, sí, el agua. Gracias. Estamos viendo que al inicio el agua era prácticamente el obstáculo y si se aprovechan sus propiedades de la manera adecuada, entonces resulta a favor, ¿no? Algo súper importante y que nunca, casi nunca vemos y que en rehabilitación lo debemos de tener en cuenta. Cuando vemos a nuestro paciente, no solamente hay que ver lo que está mal o lo que tenemos que mejorar, también tenemos que ver lo que está bien y que podemos explotar. ¿Qué es lo que mi paciente sí puede hacer y que ahorita yo puedo desarrollar para que mi paciente sea más funcional? ¿Sí? Si nosotros trabajamos acorde las potencialidades de nuestro paciente y además trabajamos para mejorar sus debilidades o las deficiencias, entonces mi paciente va a ir hacia arriba. Ok. ¿Cuál es la deficiencia de nuestro paciente, en este caso de Will? Es mental, maestra. En el caso de, bueno, la deficiencia es física, ¿verdad? Pero en su mente él estaba derrotado, como que no podía hacer nada. Entonces, yo creo que y a cualesquiera que sea, lo más importante es quitar ese callo mental, abrir las posibilidades y que claro que se puede hacer cuando se quiere. Exacto. Si se dan cuenta, si lo vemos desde el punto de vista que nos está hablando su compañero, técnicamente la deficiencia de la que estamos hablando la tenían todos, ¿no?
Por eso pasan allí la historia de cada uno y en el momento que dice su compañero, quitamos ese callo, entonces quitamos el obstáculo y podemos ir más adelante. Y la debilidad se convierte en una fortaleza, ¿sí? En el caso de Will, justamente era una deficiencia física, en este caso faltan las extremidades. Si la deficiencia es en las extremidades, entonces, ¿cuál es la discapacidad? ¿Quién me dice cuál era aquí la discapacidad? Pues era caminar, era sujetar, era nadar, era pues hacer casi todos los tipos de actividades. Exactamente. Pues motriz, ¿no? Ajá, una discapacidad motriz que prácticamente le impedía caminar, desplazarse, estar en relación con. En el momento, por ejemplo, que Méndez le dice eres extraordinario, imagínense, ustedes pónganse en el lugar de él. Ustedes, terapeutas, tienen que tener la visión de él. O sea, ¿qué es todo lo que mi paciente tiene que hacer para poderse desempeñar? Si mi paciente no tiene equilibrio, si mi paciente no tiene fuerza, si mi paciente tiene debilidad, si mi paciente no tiene flexibilidad, ¿qué es todo lo que está teniendo que hacer para poder compensar eso? Si yo puedo ver eso, entonces yo puedo ver las fortalezas de mi paciente y sobre las fortalezas puedo también hacer un plan de tratamiento en el que le facilito la vida y por el otro lado un plan de tratamiento en el que mejoro las deficiencias, ¿sí? Ok, ¿y qué es la minusvalía? En este caso, ¿cuál era la minusvalía? Recuerdan que decíamos hace rato que la minusvalía es la desventaja dentro de la participación. ¿Qué pasa cuando Will está comiendo? Ah, bueno, a lo mejor tiene que comer de una manera distinta. Si a él le diera pena, entonces lo que hace es no comer enfrente de la gente. Entonces, eso ya le resta participación porque no se va a integrar. Cuando todos estaban en el agua y él no podía, entonces en ese caso está en desventaja porque él quiere integrarse al grupo, pero su deficiencia o su discapacidad no se lo está permitiendo. Cuando hablamos de ¿Mande? ¿Se puede decir que la minusvalía tiene que ver con la capacidad de valerse por sí mismo para ciertas circunstancias? No, en ese caso sería discapacidad, lo que no puedes hacer. Acuérdense que el prefijo dis es como la falta, ¿no? Entonces, en este caso la minusvalía va en relación de la integración. Por ejemplo, ahora, ¿qué hacemos? La inclusión, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Cuando estamos hablando de minusvalía, de desventaja, por ejemplo, en el estacionamiento, los cajones para las personas con discapacidad siempre son los más cercanos. ¿Por qué? Vamos a suponer que esta persona con discapacidad viene con unas muletas. Tiene que llegar a una reunión en el auditorio tal. Esta persona o en su trabajo, vamos a suponer. Y uno de sus compañeros que está en pleno uso de su estado físico, bien, de salud, se estaciona hasta el final. Pero si mi paciente viene con muletas, tiene una desventaja motriz. Por lo tanto, se va probablemente a encontrar más obstáculos y por lo tanto va a tardar más. Entonces, si esta persona que se encuentra en desventaja se estaciona hasta la orilla, muy probablemente va a llegar tarde a su reunión por todo lo que se puede encontrar en el camino. Entonces, para equiparar esa desventaja, lo colocamos más cerca y al que está sano lo colocamos lejos. Y entonces la desventaja se equipara y ambos pueden llegar a su reunión al mismo tiempo. Entonces, ya estamos eliminando la desventaja para poder incluir a nuestro paciente para que pueda participar de manera pues más normal,
¿Sí me explico? Sí, maestra, muy bien. Ok, entonces, ¿cuál sería la minusvalía aquí en el video? Pues una fue esa, la que usted dijo, de que no se puede alimentar él solo. Bueno, sí puede, pero es de una manera distinta, en donde está en desventaja con los que sí tenemos los brazos y las manos, ¿verdad? Y también la capacidad de poderse relacionar en actividades que su discapacidad no le permiten, ¿verdad? Como era lo de nadar o de bailar o de abrazar, ¿verdad? Esas son parte por la deficiencia física. Exactamente. Sí, también quizás el tiempo, profesora, en que realiza las cosas. Quizás sí pueda comer, pero le tome el doble de tiempo. O quizás pueda moverse a otro lugar, pero esa es una desventaja también, esa cosa. Exactamente. Entonces, todo lo que nosotros hagamos cuando hablamos de minusvalía es en beneficio de disminuir, o mejor dicho, en pro de disminuir esta desventaja. Ajá. ¿Cómo vamos a ver eso? Ya dijimos, vemos sus fortalezas, pero además tenemos que ver sus debilidades. Aquí, por ejemplo, cuando Will trata de levantarse, ¿qué tenemos? Ah, pues él requirió muchísima más fuerza en el abdomen, en los paravertebrales, para poder colocarse, diría que en pie, pero no, ¿verdad? De manera vertical. Si va a nadar, obviamente requiere más esfuerzo. Si se va a desplazar, requiere más equilibrio. Si quiere vestirse, necesita mucho más movilidad que otra persona que a lo mejor tiene, vamos a decir, volvemos al ejemplo del paciente con la hemiplegia, ¿no? A veces mi paciente con las secuelas del EBC se le hace un trauma poderse vestir solo porque de plano con un brazo dice, ¿sabes qué? Es que no puedo y no puedo. Pero aquí vemos que sí, o sea, la situación es ver las fortalezas y enseñarle a mi paciente a aprovecharlas. Y obviamente con las desventajas nosotros nos encargamos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Genial. Ok. Bueno, pues otra vez. Comentarios, chicos, antes de irnos. Maestra, una pregunta. Ajá. Nada más. ¿Le ha tocado en su experiencia alguna persona que haya tenido una vida, digamos, por así decir, normal y haya pasado una situación así? ¿Cómo ha sido el proceso de adaptarse a esa nueva situación? Digo, en este caso supongo que es una persona que así nació, ¿no? Ajá. Pero en su experiencia, ¿qué tan fácil o difícil ha sido para estas personas o que se adapten y vaya, que lo asimilen y que sí le echen ganas, pues? Pacientes que yo haya tenido, creo que no. La mayoría de mis pacientes han sido con problemas ortopédicos, sí con alguna deficiencia física, pero por algún traumatismo. Sin embargo, yo creo que tiene muchísimo que ver el ambiente. A lo mejor yo creo que en alguna otra clase ya han visto el desarrollo, ¿no? Que es diferente del crecimiento. Mi paciente puede crecer, aumentar en edad, aumentar en tamaño, masa, pero el crecimiento tiene muchísimo que ver con el ambiente. Si el ambiente es favorable, en este caso la familia, diríamos, alguien dice, el dinero no lo soluciona, pero
La verdad es que si tiene las condiciones económicas, sociales, familiares, ambientales, alimentación, educación, etcétera, si eso es favorable, le va a ayudar muchísimo. Pero si el ambiente no ayuda, entonces eso le va restando a mi paciente. A lo mejor lo que vimos ahorita, con las otras personas, ¿no? No con Will, con los demás. A lo mejor no había una deficiencia física, pero el ambiente no era el adecuado y entonces eso te va restando y es como nos vamos cerrando, ¿no? Hay que ver, pues la contraparte, qué es lo que sí puedo hacer para un paciente, por ejemplo, con lesión medular, resulta súper traumante, ¿no? O sea, pensar que ya no va a poder caminar y que además no es solo eso, a lo mejor nosotros ya lo vemos en la parte en la que ya viene en la silla de ruedas y pues empezamos a trabajar con lo demás, pero cuando el paciente recién acaba de tener el traumatismo, es una persona que de plano no puede ni siquiera mantenerse sentado, levantarse de la cama para colocarse en sedestación. Entonces, desde allí empieza, ¿no? Si las condiciones son favorables y si trabajamos ambas partes, bueno, mejor dicho, todas las partes, que en este caso la física, la emocional, la social, la espiritual, si se trabajan bien, entonces mi paciente va a ir hacia adelante, pero si mi paciente solamente lo enfocamos en una, y le está faltando, a lo mejor yo puedo estar trabajando y trabajando en la parte física, pero la parte social está muy mal, o la parte emocional está muy mal, o la parte espiritual está muy mal, seguramente nos vamos a quedar allí atorados. Maestra. Sí. Creo que hay una diferencia ahí enorme también cuando una persona tiene un accidente y queda en las condiciones como Will, ¿verdad? Porque Will nació con eso y fue sobrellevando esa situación. Y yo he visto muchos videos motivacionales con él, ¿verdad? Pero a mí me tocó estar cuando estaba en la universidad, en el hospital civil, y estaba una persona que andaba queriéndose pasar a Estados Unidos y en frontera el tren lo agarró por abajo, lo giró, le cortó los dos brazos y las dos piernas y quedó en esa condición. Pero el muchacho en esa condición él ya no quería vivir. Exactamente. Pero es una situación mucho más traumática y más difícil de superar. Sí. Desafortunadamente cuando no tenemos algo, buscamos la manera de compensar, pero cuando lo perdemos, es como si perdiéramos la capacidad, ¿no? Y de ahí la palabra, por eso discapacidad, porque ya no lo podemos hacer y no sabemos cómo. En este caso, lo que hacemos con nuestro paciente es enseñarle nuevamente. Ya vamos a ver que cuando hablamos justamente de la parte de rehabilitación neurológica, lo que hacemos con nuestro paciente es enseñarle a su sistema nervioso que hay otras formas, que hay otros métodos, pero que sí se puede, que sí lo puede hacer. Pero obviamente, pues imagínate si le cuesta a tus músculos reaprender, ahora cambiarle aquí a tu sistema nervioso la mecánica, ¿no? De, a ver, ahora pásate para acá, hay que reprogramarte para que lo puedas volver a hacer. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿No? Bueno, les dejo entonces, Maestra. Sí. Nomás una pequeña pregunta con respecto a la tarea en la historia clínica. Vienen muchas imágenes con el goniómetro. Ajá. ¿Esas cómo las vamos a llenar? Bueno, sí, ya sé cómo se usa, vi videos, pero ¿tenemos que adquirir uno o cómo lo vamos a hacer? Ah, ok. Si les es posible, consíganlo y eso, la parte de la goniometría la pueden incluir en su video, pero si no les es posible, no se preocupen. Mientras estén al tanto de cómo se realiza, por eso les decía que les dejo la bibliografía y la siguiente clase vemos las dudas por si alguien quería, a lo mejor me decía, revisé la bibliografía y no sé cómo lo tengo que usar, entonces lo checamos. Pero si no tienen goniómetro y no lo pueden adquirir ahorita, no hay problema.
se pueden basar justamente en las imágenes y si quieren colóquenme una medida aproximada, ¿no? Por ejemplo, yo sé perfecto que aquí a esta altura ya tengo 90 grados, entonces mi paciente llega a los 90, rebasa los 90 o llega hasta los 180, ¿no? Pero no voy a decir, ay, mi paciente tenía 93 y le pusiste 92, ¿no? O sea, no. Si les es posible, si no, no se preocupen. Ok, maestra, gracias. No por nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces les decía que les voy a dejar la bibliografía. Muchas gracias. La bibliografía de agentes físicos. En el capítulo 1 específicamente vienen las generalidades de los agentes. Ya los demás capítulos son especificaciones de cada uno. Entonces, si quieren checar el capítulo 1, por si tienen dudas, las resolvemos la siguiente clase. Y si quieren algo como más específico referente al uso de la compresa, entonces revisen por favor el capítulo de termoterapia, ¿sí? Y les iba a decir otra cosa, se me fue. Nada más. Bueno, ahorita solamente nos vamos a enfocar esta semana a los agentes físicos. Y la otra, si tienen oportunidad, vean la película, por favor, la de Un milagro para Helen, y pues esa la vamos a tomar de referencia en la siguiente clase. ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias, bonita noche, descansen y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesora. Por nada, hasta luego. Gracias. Por nada. ¿Nada más va a ser a la misma hora, el sábado? Sí, a la misma hora, por favor. Ok, gracias. Por nada. Gracias. Por nada, buena noche.